Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no es simplemente otra disputa diplomática entre Estados Unidos y Rusia sobre Cuba. Es la exposición sistemática por parte de Moscú de cómo Donald Trump está usando la designación de Estado patrocinador del terrorismo como arma de chantaje político para forzar cambio de régimen en La Habana y cómo esta estrategia de máxima presión está siendo denunciada públicamente por Rusia, no solo como hipocresía flagrante, sino como un patrón de agresión hemisférica que amenaza la estabilidad de toda América Latina. Mientras los medios tradicionales presentan la reinserción de Cuba en la lista del terrorismo como una simple reversión de política de Biden, lo que está ocurriendo detrás de las declaraciones diplomáticas es mucho más profundo. Es Rusia posicionándose como defensor de la soberanía latinoamericana frente a lo que llama el lenguaje del chantaje y las amenazas, de Washington. Soy Javier Montoya, analista de relaciones internacionales y política hemisférica, y lo que voy a revelarte hoy es por qué la condena rusa de la política estadounidense hacia Cuba representa algo mucho más significativo que solidaridad ideológica entre aliados históricos. Es la construcción deliberada de una narrativa global que presenta a Estados Unidos como un imperio en decadencia, que recurre al chantaje económico cuando ya no puede imponer su voluntad mediante otros medios, mientras simultáneamente posiciona a Rusia como el garante de la autodeterminación de naciones pequeñas frente a la intimidación de superpotencias. Y te adelanto algo que debería estar generando análisis profundo en todos los medios serios. Moscú no está simplemente defendiendo a Cuba, está exponiendo sistemáticamente la arquitectura completa de coerción económica que Estados Unidos ha construido durante décadas para controlar América Latina, sin tener que recurrir a invasiones militares directas. Mientras lees estas palabras, apenas 6 días después de que Joe Biden removiera a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, en uno de sus últimos actos como presidente, Donald Trump revirtió esa decisión en su primer día de regreso al poder, reinstalando a La Habana en una lista que incluye solamente a Irán, Siria, Corea del Norte y ahora Cuba. La respuesta rusa fue inmediata, contundente y estratégicamente calibrada para máximo impacto diplomático. María Zakharova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, declaró sin ambigüedades que la orden del recién inaugurado Trump estaba indudablemente dirigida a reforzar aún más las restricciones financieras y económicas, con la esperanza de desestabilizar la situación y cambiar el poder en Cuba. Pero Zakharova no se detuvo ahí. Fue más allá para desmantelar completamente la justificación estadounidense. El movimiento es injustificado porque Cuba es un participante activo en la cooperación internacional contra el terrorismo. Y luego viene la acusación devastadora que expone el verdadero objetivo. Estados Unidos debe darse cuenta de que tales medidas tienen una influencia extremadamente negativa en la calidad de vida de la población de la isla, sugiriendo que Washington está deliberadamente tratando de provocar descontento social. En otras palabras, Rusia está acusando públicamente a Estados Unidos de usar sanciones económicas como arma para generar sufrimiento masivo en la población civil, con el objetivo explícito de provocar un levantamiento popular contra el gobierno cubano. Si valoras entender estas dinámicas geopolíticas profundas antes de que exploten en crisis mayores, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita de notificaciones. Lo que vas a escuchar aquí no son opiniones partidistas simplistas ni propaganda de ningún lado. Son análisis verificables basados en declaraciones oficiales, documentos diplomáticos y el contexto histórico que los medios corporativos deliberadamente omiten. Dale like si ya entiendes que la batalla por Cuba es, en realidad, una batalla por el futuro de toda la relación entre Estados Unidos y América Latina. La cronología de esta saga diplomática revela una batalla de voluntades que trasciende a Cuba misma. El 14 de enero de 2025, la administración Biden anunció planes de remover a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Una decisión tomada en el crepúsculo de la administración que era probable fuera revertida por el presidente electo Trump. Biden justificó su decisión argumentando que el régimen Castro, supuestamente, no había patrocinado terrorismo durante los últimos 6 meses. Apenas 6 días después, el 20 de enero de 2025, en su primer día como presidente, Trump revocó esa decisión. El presidente Trump había añadido originalmente a Cuba a la lista SST en enero de 2021, debido al extenso historial del régimen Castro de apoyo y vínculos profundos con organizaciones terroristas internacionales como Hamas, Hezbollah, los grupos terroristas marxistas colombianos FARC y ELN, y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El apoyo del régimen Castro a Nicolás Maduro en la crisis presidencial venezolana, sabiendo que la administración Maduro creó
un ambiente permisivo para que terroristas internacionales vivan y prosperen dentro de Venezuela, fue otra razón para la redesignación. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene a continuación va a revelarte exactamente cómo Rusia está usando esta controversia para construir una narrativa global anti-estadounidense que resuena en todo el sur global. Activa las notificaciones para no perderte mi próximo video, donde voy a diseccionar los acuerdos militares secretos entre Rusia y Cuba que acaban de ser ratificados. La respuesta del presidente cubano Miguel Díaz-Canel fue inmediata y combativa. A través de redes sociales, acusó al presidente Trump de fortalecer una cruel guerra económica contra Cuba. El presidente Trump, en un acto de arrogancia y desprecio por la verdad, acaba de reinstalar la fraudulenta designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. No sorprendentemente, su objetivo es continuar fortaleciendo la cruel guerra económica contra Cuba con el propósito de dominación. Pero la respuesta más estratégicamente significativa vino de Moscú 2 semanas después, el 15 de enero de 2026, cuando María Zakharova intensificó dramáticamente el lenguaje diplomático. Estamos monitoreando de cerca la situación en América Latina y la región del Caribe, declaró Zakharova. Por supuesto, estamos preocupados por la creciente tensión y la escalada de retórica agresiva, incluyendo contra nuestra amigable República de Cuba. Luego vino la frase que encapsula perfectamente la estrategia rusa. Estamos convencidos de que el lenguaje del chantaje y las amenazas es simplemente inaceptable, especialmente en relación con la Isla de la Libertad, su pueblo y gobierno que han estado experimentando durante décadas todo el horror de sanciones ilegítimas e ilegales. La frase Isla de la Libertad es un término históricamente usado por funcionarios soviéticos y ahora rusos para expresar solidaridad con el gobierno comunista de Cuba. Pero la declaración de Zakharova no fue simplemente retórica nostálgica de Guerra Fría. Fue una acusación específica y devastadora. Rusia estaba acusando públicamente a Estados Unidos de usar el lenguaje del chantaje contra una nación soberana. El contexto de estas declaraciones es crucial para entender su impacto estratégico. Vinieron directamente en respuesta a comentarios recientes del presidente Trump, quien advirtió a La Habana que haga un trato antes de que sea demasiado tarde. Aunque los detalles específicos del trato implícito no fueron detallados, los comentarios encajan dentro de la política más amplia de la administración Trump de reinstalar y endurecer sanciones económicas contra Cuba, revirtiendo el deshielo diplomático iniciado bajo el expresidente Barack Obama. Zakharova posicionó la postura estadounidense como parte de una campaña prolongada de presión. Estamos convencidos de que el lenguaje del chantaje y las amenazas es simplemente inaceptable, especialmente en relación con la Isla de la Libertad, su pueblo y gobierno, que han estado experimentando durante décadas todo el horror de sanciones ilegítimas e ilegales. Para el Kremlin, el apoyo a Cuba sirve propósitos duales. Refuerza el papel de Rusia como potencia global que desafía la hegemonía estadounidense y paga una deuda histórica de lealtad de la era de la Guerra Fría. Escucha. Si este análisis te está revelando cómo Rusia está usando diplomáticamente la situación cubana para erosionar la legitimidad estadounidense globalmente, necesito que hagas 3 cosas específicas ahora mismo. Primero, suscríbete a este canal inmediatamente porque voy a seguir desentrañando estas estrategias geopolíticas que determinan el equilibrio de poder hemisférico. Segundo, dale like para que YouTube sepa que este contenido profundo importa y lo recomiende a más personas. Y tercero, comparte este video con todos tus contactos, porque entender cómo Rusia está exponiendo el chantaje estadounidense es crucial para comprender el futuro de toda América Latina. La declaración rusa también refleja preocupaciones más amplias sobre el enfoque de Washington hacia América Latina. Moscú ha acusado a Estados Unidos de perseguir una doctrina de ultimátums e interferencia a través del continente, notablemente en Venezuela, donde ambas naciones respaldan lados opuestos en la crisis política en curso. Al defender a Cuba, Rusia está señalando su compromiso de contrarrestar la influencia estadounidense y reforzar estados aliados que enfrentan presión americana. Estados Unidos, mientras tanto, mantiene que su política de sanciones está dirigida a promover democracia y derechos humanos, responsabilizando al gobierno cubano por opresión y su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. El Departamento de Estado ha designado a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo por proporcionar repetidamente apoyo para actos de terrorismo internacional, al otorgar refugio seguro a terroristas. Pero aquí está lo que la narrativa oficial estadounidense omite deliberadamente. La designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo no es simplemente una evaluación técnica de seguridad, es una herramienta de coerción económica con consecuencias devastadoras para la población civil cubana. La designación somete a Cuba a sanciones que penalizan a personas y países que participan en cierto comercio. Con Cuba,
restringe la asistencia exterior estadounidense, prohíbe exportaciones y ventas de defensa e impone ciertos controles sobre exportaciones de artículos de doble uso. En la práctica, esta designación hace casi imposible para Cuba acceder al sistema financiero internacional, dificulta dramáticamente su capacidad de importar alimentos y medicinas y aísla económicamente a la isla, de formas que causan sufrimiento masivo a la población civil, mientras dejan relativamente intactos a los líderes del régimen que supuestamente son el objetivo. Esto es exactamente lo que Zakharova está exponiendo cuando habla del horror de sanciones ilegítimas e ilegales y su influencia extremadamente negativa en la calidad de vida de la población de la isla. Cuba experimentó un mes de montaña rusa en enero de 2025. Desde apagones hasta listas negras, la inclusión de Cuba en BRICS refleja su batalla con crisis internas, medidas estadounidenses y la lucha contra el aislamiento. Desde que Trump reinstauró a Cuba en la lista de terrorismo estadounidense, según ONGs cubanas que previamente habían expresado preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos, no han ocurrido más liberaciones de prisioneros en Cuba. Como lo demuestra esta acción inicial, la administración Trump, que presenta al cubano-americano Marco Rubio como secretario de Estado, es probable que adopte un enfoque particularmente de línea dura hacia Cuba. Lo que estamos presenciando no es simplemente un desacuerdo diplomático sobre política exterior, sino la exposición sistemática por parte de Rusia de lo que describe como un patrón de chantaje estadounidense. Moscú está argumentando públicamente que Estados Unidos, incapaz de lograr cambio de régimen en Cuba mediante invasión militar directa o sabotaje encubierto, ha recurrido a estrangulamiento económico deliberado de la población civil, con la esperanza de generar tal sufrimiento que la gente se levante contra su gobierno. Esta narrativa rusa resuena poderosamente en el sur global, donde muchas naciones han experimentado o temen experimentar sanciones estadounidenses similares. Al posicionarse como defensor de Cuba contra el chantaje estadounidense, Rusia está construyendo una coalición ideológica de naciones que ven las sanciones económicas unilaterales no como herramientas legítimas de política exterior, sino como armas de guerra económica contra poblaciones civiles. Para Estados Unidos, mantener a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo es presentado como una cuestión de seguridad nacional y promoción de democracia. Pero para Rusia y una porción creciente de la comunidad internacional, es la evidencia de que Washington recurre al chantaje económico cuando no puede lograr sus objetivos geopolíticos mediante otros medios. La ironía que Rusia está explotando brillantemente es devastadora. Estados Unidos mantiene a Cuba en una lista de estados patrocinadores del terrorismo, junto a Irán, Siria y Corea del Norte, mientras que muchos observadores internacionales argumentarían que las propias sanciones estadounidenses constituyen una forma de terrorismo económico contra poblaciones civiles. Cuba está abierta a inversiones estadounidenses, no ha cometido actos terroristas contra Estados Unidos y participa activamente en cooperación internacional contra el terrorismo. Entonces, ¿por qué está en la lista? La respuesta, según Moscú, es simple: chantaje político diseñado para forzar cambio de régimen, y hasta que Estados Unidos esté dispuesto a admitir que sus sanciones contra Cuba son fundamentalmente herramientas de coerción política, en lugar de respuestas legítimas a amenazas terroristas, seguirá enfrentando acusaciones cada vez más creíbles de hipocresía de potencias como Rusia, que están más que felices de exponer esta inconsistencia ante el mundo. El hecho de que Biden removió a Cuba de la lista solo para que Trump la reinstalara 6 días después, revela que la designación no tiene nada que ver con evaluaciones de seguridad objetivas y todo que ver con preferencias políticas ideológicas. La estrategia rusa de exponer el chantaje estadounidense contra Cuba está funcionando precisamente porque hay una verdad incómoda en su núcleo. Las sanciones económicas son armas que causan sufrimiento masivo a poblaciones civiles con la esperanza de generar presión política interna contra gobiernos. Cuando Estados Unidos hace esto, lo llama promover democracia y derechos humanos. Cuando otros países usan tácticas similares, Washington lo condena como coerción ilegítima. Rusia está explotando esta hipocresía no solo para defender a Cuba, sino para construir una narrativa más amplia sobre un orden mundial multipolar, donde potencias medianas y pequeñas pueden resistir la presión estadounidense mediante alianzas estratégicas con otros centros de poder como Moscú y Beijing. Para el Kremlin, cada vez que defiende públicamente a Cuba contra el chantaje estadounidense, está enviando un mensaje a todas las demás naciones que temen sanciones. Rusia está dispuesta a respaldarlos política, económica y potencialmente militarmente contra la coerción de Washington. Soy Javier Montoya y esto es exactamente lo que los medios tradicionales prefieren no analizar con la profundidad estratégica que esta batalla diplomática por Cuba
demanda absolutamente. Si este video te reveló cómo Rusia está usando la situación cubana para erosionar sistemáticamente la legitimidad de la política exterior estadounidense ante el sur global, suscríbete inmediatamente. En 3 días publico el próximo video donde voy a revelar los documentos del acuerdo militar entre Rusia y Cuba, que fue ratificado en 2025 y que establece las bases legales para presencia militar rusa permanente en el Caribe. Dale like, comparte y activa las notificaciones porque la batalla por Cuba es en realidad la batalla por el futuro del orden hemisférico. Y quien no entienda esto a tiempo va a despertar cuando Rusia ya tenga una presencia institucionalizada en el patio trasero de Estados Unidos.